No sabemos mucho sobre el siguiente video. Fue subido a internet con una descripción simple, pero bastante interesante. Estaba solo en casa y pasó algo como esto. No hay nadie por la cámara. Ay, güey, cerramos por la cámara. Pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. Ay, cabrón. No hay nadie. No mames. Por desgracia, como no tenemos información precisa sobre este video, solo podemos adivinar por qué su autor empezó a grabar. Es posible que una situación así ya hubiera ocurrido antes en su casa y pensara que sería una buena idea captarla con una cámara. La cuestión es si tiene algo que ver con lo paranormal. Después de todo, podría haber sido una simple broma, pero, de nuevo, abrió la puerta bastante rápido después del último golpe, así que es posible que una persona escape tan rápido y se esconda. No lo creo. Pero si no era una persona, ¿qué era? Dímelo en los comentarios. El siguiente video, que procede de una cámara instalada en la habitación de un niño, es desgraciadamente muy corto, pero aún así podemos ver algo bastante interesante. Eche un vistazo. Un niño que juega en su habitación de repente parece notar algo que le asusta e inmediatamente sale corriendo. Es más, casi en el mismo momento, el juguete balancín del suelo empieza a moverse solo. Esto parece demasiado para ser una mera coincidencia, ¿verdad? Sobre todo porque todos sabemos muy bien lo sensibles que son los niños a los fenómenos paranormales. Pero, ¿qué entidad podría haber estado observando tranquilamente a un niño pequeño? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Era el fantasma de un familiar? ¿O tal vez algo mucho más siniestro? Este misterio quedará sin explicación para siempre. En el siguiente video, seremos el público de dos niñas que practican tranquilamente el canto a puerta cerrada. Pero entonces, algo sucede. Eche un vistazo. Else's games, too late for second guessings, too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... Dad! 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 Creo que podemos estar de acuerdo en que el video es lo más auténtico posible, podemos verlo solo por la reacción de los niños. Y de nuevo, ¿qué clase de entidad se centraría tanto en niños pequeños? Como en el caso anterior, debemos recordar que los niños atraen lo paranormal hasta cierta edad, como verdaderos imanes para todo lo sobrenatural. Pero, ¿son buenas estas entidades? ¿O tal vez sean malignas? Déjame saber tu opinión al respecto en los comentarios. Las cosas misteriosas, extrañas y paranormales no siempre ocurren cuando alguien inicia una grabación de repente. A veces conseguimos captar algo sospechoso completamente por casualidad. Tal fue el caso del streamer Garryok, conocido por jugar a varios juegos de la serie Pokémon. Durante una de sus retransmisiones ocurrió algo extraño. Oh shit, see? Yep, you've been nose passed. You've been nosed. Dude, my foot is... It's always something with me. My foot is killing me right now. Granted, I dropped my phone on it, and my phone...
Dude, my foot is... It's always something with me. My foot is killing me right now. Granted, I just dropped my phone on it, and my phone... Did anybody else fucking see that? Dude, did anybody else fucking see that? What the fuck was that? Dude, Assassin, did you see that? What the fuck? Dude, I'm legitly scared as fuck right now. Alright. Yeah, let me go fucking see this right now. Give me a second. Okay, we'll just leave this fucking door closed. Durante la retransmisión en directo, la puerta que estaba justo detrás de él se cerró sola. Como nunca había ocurrido nada paranormal en su apartamento, Gary pensó que podría haber sido simplemente su compañero de piso cerrando la puerta en silencio porque no quería ser molestado. Pero poco después de salir de la habitación, la puerta volvió a moverse de repente. Y lo que es aún más interesante, el stream estaba en ese momento solo, su amigo estaba fuera de casa. El problema con los vídeos misteriosos procedentes de streams suele ser que se inventan algo para atraer a una nueva audiencia, pero en el caso de este hombre, tengo la impresión de que su reacción fue bastante auténtica. Pero, ¿qué opinas tú? La autora del siguiente video es Kimberly Rose. Es importante decir que, aunque sube muchas cosas a internet, ella no tiene nada que ver con lo paranormal. Sin embargo, una vez escuchó una historia de su padre sobre la aparición de un fantasma en el sótano de su antigua casa. Por supuesto, contó la historia a sus espectadores, y después de que estos se lo rogaran durante mucho tiempo, ella y su amiga decidieron ir a ver si la historia era cierta. Nice. Don't do this at home. What my shadow's pointing at. This. Oh, that? That wasn't here last time, not that I remember. Huh. No. Okay, let's open this door. Oh! Hell no. Ew. It is significantly colder and... This is real. No se sabe si los extraños ruidos eran el resultado de la actividad de un poltergeist, pero ella está convencida de que sí. Inmediatamente después de este video, pasó mucho tiempo en el sótano para ponerse en contacto con el espíritu con la ayuda de una caja de espíritus y más de una vez recibió una respuesta lógica. Pero quién sabe, tal vez con el tiempo, obtendremos de ella algunos videos realmente interesantes. El siguiente video fue capturado con una de esas cámaras carísimas con un zoom increíblemente potente. Lo que pretendía ser una simple observación de la superficie de la luna se ha convertido en fuente de muchas teorías.
En el video, podemos ver 3 objetos en movimiento de origen desconocido no muy lejos de la Luna. Por supuesto, siempre debe haber cierto grado de escepticismo con este tipo de vídeos, pero editar un video como este conservando todos los detalles sería bastante difícil y costoso. Y eso plantea la pregunta, ¿el autor del video llegó realmente tan lejos como para falsificarlo, o son los objetos que vuelan cerca de la Luna tan reales como podrían ser, convirtiendo el video en una de las mejores pruebas de la existencia de ovnis? Decídelo en los comentarios. El siguiente video proviene de un hotel que se ha ganado a pulso con el paso de los años ser el hotel más embrujado y aún en funcionamiento de Texas, y su nombre es The Manor Hotel. El video fue subido a internet hace un tiempo, en 2014 al canal privado de Michael Pate, que nunca ha subido más, y mucho menos nada que tenga que ver con lo paranormal. La autora del video es su mujer. Mientras pasaban la noche en el hotel, Michael se fue a una tienda cercana, su mujer se quedó sola y decidió empezar a grabar en previsión de la manifestación de uno de los famosos fantasmas del hotel. Y una vez más, a veces deberíamos tener mucho cuidado con lo que deseamos. I'm here at the Menger Hotel. I think that's how you say it, Menger. Waiting for Mike. He went across the street to get some playing cards. Because we're just waiting for some sort of ghost activity. Nothing yet. We walked all up and down the halls in here. It's a pretty nice hotel though. There's a flat screen. There's 2 closets. Here's one of the closets. There's a space. And then there's another closet. With lots of space also. Lots of closet space. And that's about all there is in here. Hello? Mike? Hello? What? Nuh-uh. Oh my god. Oh my god. You've got to be kidding me. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Mike, where are you? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ¿Fueron auténticos los fenómenos captados en el video? Bueno, solo el autor lo sabe con certeza. No parece haber cortes en el video, y su reacción es bastante creíble. Por desgracia, este es el único video que han subido. Y es una pena, porque fue un buen comienzo de la noche y quizá podríamos haber visto mucho más. El siguiente video fue grabado con cámaras de videovigilancia instaladas en el interior de una escuela no especificada. Procede del canal de Philip Adjader, y como puedes comprobar por ti mismo, solo hay subidos 3 videos sin relación alguna. En cuanto al video en sí, ya eran las 10:30 de la noche, por lo que podemos suponer que no debería haber nadie en el edificio de la escuela, y sin embargo las cámaras consiguieron grabar algo interesante.
Por desgracia, es imposible obtener información sobre este video. Todo lo que tenemos es una breve descripción hecha por el propio autor que dice: esto no es falso. La figura con el pelo largo y negro caminando por los pasillos de la escuela de noche sin duda capta la imaginación, pero un pequeño detalle me llamó la atención. Observa que todas las puertas visibles en el video están cerradas. Dado que se trata de una escuela, podemos ir un paso más allá y decir que todas las puertas están cerradas con llave. Sin embargo, a la misteriosa figura no parece importarle. Cuando desaparece de nuestra vista, parece que acaba de entrar en una de las aulas. El aula que probablemente estaba cerrada. Desgraciadamente, no podemos comprobarlo debido al ángulo de la cámara y solo son especulaciones mías, pero tengo que admitir que algo así captado por las cámaras de seguridad da bastante miedo. El siguiente video también procede de YouTube, pero esta vez del canal que se ocupa de los fenómenos paranormales. Danny Drunkard cree que la casa en la que vive actualmente está encantada. Como él mismo admite, tenía esta sospecha desde hace bastante tiempo, pero solo cuando empezaron a acumularse los fenómenos extraños invirtió en equipo y decidió compartir sus vídeos con un público más amplio. Todo empezó de forma bastante inocente: ruidos misteriosos, escaleras que crujían, platos rotos o armarios abiertos por la mañana. Con el tiempo, el perro de Danny empezó a comportarse de forma muy extraña. Miraba constantemente algo que su dueño no podía ver o se escondía bajo las sábanas de su cama presa del pánico. Y Danny también empezó a notar la aparición de figuras oscuras y sombrías en distintas partes de la casa. En esta misma situación, sintió que una fuerza invisible le empujaba en el pasillo de su casa. El perro también sintió que algo extraño estaba pasando y ambos corrieron hacia la habitación. En ese momento, Danny sacó su teléfono y empezó a grabar. You wait here. Yeah, I beep her. Okay? I'll be right back. Come right back. Tras tomarse un momento para calmarse, abrió lentamente la puerta y vio la lámpara móvil que colgaba del techo. Entonces, tomó una decisión y reanudó su búsqueda de lo desconocido. Por desgracia para nosotros, esto ya era demasiado para él y decidió volver a la habitación segura. Sin embargo, cuando cesaron los ruidos en la casa, también comprobó la cámara instalada en el sótano y también consiguió grabar algo sospechoso. La actividad paranormal en su casa no termina con este video. Si te parece interesante, visita su canal y conoce más sobre la historia que ocurre en esta casa embrujada. Hasta ahora ha subido bastantes videos. Gracias a todos por apoyar el canal. Si quieres ayudarnos a crear y desarrollar, te animamos a que nos apoyes.
El botón de apoyo se encuentra junto al botón de suscripción. Un agradecimiento especial a los que nos apoyan, siempre al final del video. Como el primero, el video enviado por Nicola. Curiosamente, varios de ustedes enviaron el mismo video, que también estaba en su TikTok. Y no se puede negar, lo que logró experimentar es ciertamente aterrador, echa un vistazo. Cześć ludzie, no od pewnego czasu w moim domu dzieją się mega dziwne rzeczy. Teraz słyszę jakieś dźwięki cały czas. Trzęsą mi się mega ręce. Ja wam pokażę, że nikogo w domu nie ma, totalnie, patrzcie. Jest totalnie pusto, nie wiem. Idę do siebie, bo się po prostu, no boję, no nie? Więc idę do siebie. Nie wierzę w to. Wszystko... Niesamowite. Jezus Maria. Rusza mi się tu wszystko. Nie wiem, co mam teraz robić? Nie wiem. No i cisza. Patrzcie! A diferencia de la mayoría de los vídeos disponibles, lo que ella experimentó está lleno de actividad. Se podría decir que en un momento dado toda su casa cobró vida. Curiosamente, admite que han estado ocurriendo cosas extrañas a su alrededor desde que tiene uso de razón, incluso cuando vivía con sus abuelos. Es más, los fenómenos paranormales no desaparecieron después de que se mudara, al contrario, empezaron a intensificarse. Según nos cuenta, al principio eran fenómenos bastante sutiles, como relojes que se paraban un momento antes de una llamada telefónica sobre la muerte de alguien cercano a ella, o luces que se apagaban sin motivo. Pero, ¿tiene alguna idea de lo que puede ser? ¿Es algo maligno? Házmelo saber en los comentarios. Lo que vamos a ver se grabó con una cámara instalada en la habitación de un niño pequeño. Sin embargo, antes de ver el video, lo mejor será escuchar lo que el autor tiene que decir. Hace menos de 2 años falleció mi madre, Ana. Mi hija, Vicky, tenía entonces exactamente 3 meses. Durante mucho tiempo no pasó nada, pero hace poco Vicky corrió a la habitación gritando y emocionada, gritando el nombre Ana. Volvió al salón y me enseñó una foto de mi madre. Cuando le pregunté dónde había visto a su abuela, señaló el patio trasero a través del cristal de la puerta principal. Ahora, cada vez que le preguntamos dónde vio a la abuela, nos muestra ese lugar. Y solo tiene 2 años. Y ahora el punto principal. He visto algo raro en la cámara. Nada lo transmitirá mejor que el video de la cámara que hay encima de la cama de mi hija. Cuando se va a dormir cubrimos todas las ventanas con persianas y no hay nada en la habitación que pueda crear ese efecto. Quizá alguno de vosotros tenga una idea de lo que es. ¿Tenéis alguna idea de lo que puede ser? Mucha gente suele llamar orbe a cosas como esta, pero yo realmente no creo en ellas. Creo que en este video se trata de algo completamente diferente y por eso me ha llamado la atención. Al principio del video, el objeto parece solo un pequeño punto, pero cuanto más lo vemos, más se parece a otra cosa. Y aún más, el objeto parece centrar su atención precisamente en el bebé que duerme. Y si incluimos que la niña, por una razón que solo ella conoce, sabía el nombre de su abuela, a la que nunca conoció, es muy posible que mientras vemos este video, seamos testigos del espíritu de esta misma mujer visitando a su querida nieta. Dejemos por un momento a los fantasmas y veamos lo que envió Arek. Como dijo en su correo: ayer ocurrió algo extraño en mi ciudad natal.
Concretamente, aparecieron varios objetos luminosos en el cielo. Los objetos son similares a todos los vídeos de ovnis. No quiero especular ni probar nada, pero fue bastante extraño. Co robił Folusznik? Proszę bardzo, płatniki w Polsce za 400. Popatrzmy na zdjęcie. W tym mieście od 2006 roku stoi pomnik Kazimierza Wielkiego. Pomnik którego króla znajduje się w Bydgoszczy. No soy un gran fan de los ovnis, pero tengo que admitir que este video grabado por Arek es bastante interesante. Pero, ¿qué era? Los drones no desaparecerían simplemente del cielo. Tal vez bengalas. Pero bengalas en medio de una ciudad. Eso sería bastante peligroso. O tal vez realmente logró captar algo en el cielo nocturno que no podemos explicar tan fácilmente. Esta vez, para variar, veremos una foto enviada por Rose. Según nos cuenta, la niña de la foto es su abuela y la foto fue tomada en 1954. Por otro lado, nadie de la familia es capaz de reconocer al hombre translúcido que aparece justo detrás de la niña. Por supuesto, existe una pequeña posibilidad de que se trate de un simple fallo de la cámara y la figura masculina pertenezca a una foto totalmente diferente, pero es posible que se trate de algo más, algo que no debería haber estado ahí en ese momento. En cualquier caso, cuando uno mira fotos familiares años después y se encuentra con algo así, la verdad es que puede asustar bastante. Y por último, otro video corto. En ese momento, el autor estaba jugando con su nuevo cachorro y, como dijo, mientras grababan no notó nada extraño. Solo cuando miró los vídeos notó algo inusual en uno de ellos. Una extraña sombra parecía estar volando muy rápidamente alrededor de su habitación sin hacer ningún ruido. Curiosamente, antes tenía otros 2 perros y se pregunta si uno de ellos volvió del más allá para conocer al nuevo miembro de la familia. Y al final, tengo algunas fotos más, pero sin mis comentarios. Así que disfrutad viendo el resto del video y mientras tanto, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.